en el marco de la 10ª Feria del Libro de la UNACH. Nos encontramos hoy para presentar el libro Desde las nubes del poeta Julio Solís. Julio Solís es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1989. Estudió Lengua y Literatura Hispanoamericanas en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha sido profesor de literatura, ha impartido o coordinado diversos talleres de fomento a la lectura y creación literaria, como el taller de poesía del maestro Óscar Oliva, el taller de fomento de lectura y creación literaria para las áreas académicas del UNACH, o el seminario de fomento a la lectura y creación literaria para la comunidad de bibliotecarios de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas de Tuxtla Gutiérrez. Tiene publicaciones como los libros Gritos del Sueño Inesperadamente Lluvioso, 2012, Tulipanes Acústicos para Fumar la Madrugada, 2013, Un Ángel Amansando sus Teléfonos, Poemas Alquimistas de Armando Duvalier, edición crítica, en coautoría de Mario Nandayapa, 2011, Astilo, antología poética, en coautoría de Óscar Oliva, 2017, Tribulaciones por un joven dinosaurio, antología de poemas alquimistas de Armando Duvalier, 2017, Ropavejero, poemario que obtuvo el premio de los Juegos Florales de San Marcos Tuxtla en 2018, La Crónica en Chiapas, una perspectiva del siglo XX, 2018, Cerca de la Ventana, antología poética en coautoría con Óscar Oliva, 2020, y el libro que hoy venimos presentando, Desde las nubes, poemas y grabados, publicados en este año. Desde las nubes es un poemario que no solo se conforma de poemas, sino que también tiene pirograbados realizados por el maestro Manuel Mazariegos, que se encuentra aquí al lado. Es un poemario, puedo decir, completo, porque se encuentra verso, se encuentra prosa, y lo que más me llamó la atención de forma personal es que se encuentran también haikus, y realmente el haiku es algo un poco explorado aquí, ¿no? Y más partiendo del referente de Armando Duvalier, pues alguien que hacía haikus aquí en Chiapas. Sin más, le otorgo la palabra a Manuel Mazariegos. Estoy muy contento, ¿no?, de estar en la presentación del maestro Julio nuevamente. Algo nervioso, no encontrar el lugar. Y bueno, ¿no? O sea, para mí empezar a crear las ilustraciones o los grabados del libro fue pues todo un reto, ¿no? Porque pues, yo estoy acostumbrado a nada más a grabar. La técnica que yo usé para ilustrar los poemas del maestro fue pues xilografía, linóleo y punta seca, ¿no? Hay algunas ilustraciones con acuarelas a una sola tinta, son tintas chinas, y se encuentran dentro del texto ilustrando pues diferentes poemas, ¿no? Para mí les comentaba que era un reto porque cómo se dibuja un poema, ¿no? Pero ahora hacer referencia a lo que el texto pues demanda, entonces fue así como enfrentarme a algo diferente, ¿no? Porque pues yo soy grabador, soy impresor, y fue una colaboración que pues ya se había pensado y pues se logró aterrizar. Son 77 poemas que tal vez no todos se pudieron ilustrar, pero todos tienen una relación, ¿no? Entonces, pues les cuento, ¿no? La portada pues es una cabeza, ¿no? Una figura que está viendo al cielo, ¿no? Haciendo referencia también al título, ¿no? Es una fuente de inspiración para Julio, para mí, y pues también partir, ¿no? Desde lo que leí, ¿no? Entonces, buscar en las nubes, pues, en otra ocasión, ¿no? Julio decía que son una fuente de inspiración, ¿no? Y yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Formación es la de artista visual. Soy impresor y también tengo mi propio taller de grabado. Aquí en la parte del grabado está el troquel del taller. El taller se llama El Guarache Gráfica. Bien, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias, les agradecemos mucho su presencia a la presentación de nuestro libro. Hoy, 2 de octubre, una fecha importantísima. Hoy 2 de octubre no se olvida, ¿no? Y justo hoy temprano que evocábamos precisamente aquel fatídico día
de 1968 yo leía un texto de José Revueltas, ¿no? Este escritor mexicano que también estuvo en la cárcel precisamente por apoyar la causa estudiantil y que decía: lo único que no podemos permitirnos traicionar es nuestro destino, nuestra vocación, nuestro sentimiento, nuestro anhelo y nuestra calidad de estudiantes, ¿no? No podemos permitir ni traicionarnos a nosotros mismos, ni que nadie nos traicione, ¿no? Hoy quiero compartirles un poco este libro Desde las nubes, que en efecto hace referencia a eso, a ese fenómeno meteorológico que se llama así, nubes, y que tiene distintas categorías: nubes, nimbos, cirros, estratos, cirroestratos, cúmulos, altocúmulos, etcétera, 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 ¿no? Cada nube nosotros la podemos ver, ¿no? Pero no sabemos qué categoría tiene, ¿no? Si es muy chiquita, tiene una forma de decirle. Si tiene una forma así como si estuviera fragmentada, también tiene una forma de decirles. A veces vemos nubes gigantes, estas son los cúmulos o los altos cúmulos, y pueden haber nubes tan grandes, que pueden guardar el agua de todo un lago, ¿no? O pueden haber nubes muy chiquitas, que pueden tener solo simplemente vapor. Pero ahí están, existen. ¿Y cómo lo relacionamos con la poesía? Verán, Gaston Bachelard, que es un filósofo francés, hablaba de que la nube es el símbolo de la naturaleza más poético por excelencia que puede existir. ¿Por qué? Si en este momento nosotros salimos con este durísimo sol que hace afuera de Tuxtla, y vemos el cielo y vemos las nubes, tienen una forma. Y a lo mejor para mí tienen una forma, pero a lo mejor para ella tienen otra forma, y para el compañero Edgar tienen otra forma. Ok, y cada uno ve una forma distinta de la nube. Pero ahí viene lo maravilloso. La dejamos de ver un momento y la volvemos a ver y ya tiene otra forma totalmente distinta. ¿Por qué? Porque bueno, nuestra cabeza empieza a determinar las formas, pero también es porque el aire empieza a transformar la nube. Así la poesía, así también el fenómeno poético. Cuando leemos un poema, nos dice algo, o cualquier libro. Desde mi punto de vista, la poesía es la columna vertebral de todas las expresiones artísticas y literarias, ¿no? ¿Quién dice que la novela, no sé, en este momento yo les mencionaba a José Revueltas, pero el Juan Rulfo del Pedro Páramo, por ejemplo, ¿quién dice que no es poético? ¿Quién dice que no tiene una calidad poética? O un grabado, o una pintura, o una escultura, eso también es poesía. Por supuesto, la música también. Entonces, leemos un texto literario, o vemos un cuadro, o vemos una película, porque el cine también tiene algo de poético, y nos dice algo, hay un mensaje, hay algo que recibimos, y luego dejamos el texto, o lo volvemos a leer inmediatamente, y nos vuelve a decir otra cosa. O pasa el tiempo y volvemos al texto, hay textos a los que volvemos recurrentemente, y nos vuelve a enseñar otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros ya crecimos, tenemos otras lecturas, tenemos otras visiones de vida, o simplemente porque no somos los mismos, porque no se puede navegar en las mismas aguas del río dos veces, como decía Heráclito. Entonces, de allí partí para establecer una relación entre la poesía y las nubes. Y luego, necesariamente, para escribir hay que leer. Y yo entonces empecé a leer a autores que escribían de las nubes. ¿Y saben qué? Me llevé con la sorpresa que casi todos los autores que yo he leído, y estoy seguro de los que no también, han escrito algo sobre las nubes. Porque es algo muy difícil de no ver y muy difícil de no admirar. Dostoyevsky, por ejemplo, escribió esta novela que se llama Noches Blancas, ¿no? Que es una maravillosa novela, precisamente por este fenómeno que ocurre en Rusia, cuando la noche es muy oscura y la nube es muy blanca, por el tremendo frío que hace allí, o por la nieve que hay allí, ¿no? O hay escenas de algunos poetas orientales que hablan de los muchos colores en el cielo, pero esto se refiere también a este fenómeno que se llama madreperlas.
cuando la nube adquiere distintos colores por la tonalidad del sol, ¿no? O cuando la nube es muy roja en el atardecer, en el crepúsculo, a esto lo conocemos como celaje, por ejemplo, ¿no? Que es muy bonito de ver, que es muy lindo a la vista. Y hay muchos escritores que escribieron sobre ello. Emily Dickinson, Gabriela Mistral, Alejandra Pizardi, por mencionar algunas de las escritoras, por supuesto Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y hay otros muchos escritores que también escribieron de las nubes. Este es un libro que la verdad a mí me satisface muchísimo, porque es un libro de autor, es una edición de autor. ¿Qué significa esto? Que no únicamente fui yo quien escribió el libro, sino que yo también lo edité, yo también hice el diseño que pueden ver aquí, por supuesto asesorado del compañero Manuel Mazariegos y de otros muchos amigos que también me acompañaron en esta aventura del libro, ¿no? Y es un libro precisamente que a mí me llena mucho de orgullo porque es un libro que yo hice por completo, ¿no? Ha sido un viaje muy interesante que me ha requerido no solamente de una lectura, sino de 2, 3 más lecturas, porque es un libro que hay que leer con cuidado, con detenimiento, y así como las nubes requieren mirarse varias veces, pero cuando vuelves a mirar una nube ya no es la misma. En mi primer acercamiento al libro, Desde las nubes, poemas y grabados de Julio Solís, vino a mi memoria el cuento de La vendedora de nubes, de Elena Poniatowska. El texto cuenta la historia de una niña que tuvo un sueño que se hizo realidad. Una nube la seguía y se dejaba guiar a través de un pequeño hilo, como si fuera un cometa. En la noche, la niña metía su nube en una botella, pero como era muy pobre, una mañana llevó su nube al mercado para venderla. Entonces me vi como el personaje del texto de Elena. En cambio, estos poemas escritos por Solís, las nubes me seguían e iban a todas partes conmigo. Yo intentaba sostener el hilo. En la segunda lectura me di cuenta que no era tan simple. El poeta estudió bastante para escribir este libro, ya que no se trata de ninguna improvisación, por el contrario. Al adentrarme cada vez más en la obra del poeta, me regalaba una experiencia estética de 80 páginas aproximadamente. La edición de ese regalo de bolsillo contiene poemas largos, breves y de diversas técnicas, como el haiku, el verso libre. Mira allí, el estrato que se elevó. Ahora se estaciona en el ojo de la baja. Página 23 del libro Desde las nubes. Cuando me encuentro con las nubes, lo que veo es su carácter volátil, lo breve de la presencia de sus formas. Después de un parpadeo cambia. El poeta escribe, cito: si las iracundas alas de la peregrina se apaciguan en el cielo, y si la inspiración huye como lebrel endemoniado, ¿cómo podría mi lenta mano escribir el estrato? Cierro la cita. Página 17. La flexibilidad de las formas y la transfiguración se pueden observar en cirros, cirrocúmulos, cirrostratos llamados nubes altas, altocúmulos, altoestratos, nivostratos, conocidos como nubes medias, estratocúmulos, estratos, cúmulos, visualizadas como nubes bajas. Todas ellas configuran el amplio paisaje del cielo. Abro cita. Nos tornamos a la pinta del cielo encapotado y nos desvanecemos. Cierro cita. Las nubes han estado presentes desde el principio de los tiempos y su tratamiento es amplio y variado, sobre todo en Occidente. En tanto, en estas latitudes aparecen en el Popol Vuh, cito, como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación, cuando surgieron del agua las montañas. Cierro cita. En el mito fundacional del Popol Vuh, después de la creación del mundo,
Los dioses habían probado a crear a la humanidad de barro y de madera y fracasaron. El zorro, el coyote, el loro y el corvo se presentaron a los dioses y los acompañaron a un lugar en donde crecía mucho maíz amarillo y blanco. Los dioses empezaron a modelar este alimento que se convirtió en la sangre y la carne de los seres humanos. Fueron así creados 4 seres: Balam Kitse, Balam Akab, Mahukutá y Balam. Eran bellos, fuertes, inteligentes, veían y sabían todo. Eran muy sabios, tanto que los dioses empezaron a molestarse. Ven demasiado, oyen demasiado, conocen el mundo como nosotros, parecen dioses. Entonces los dioses pusieron un velo sobre los ojos de los hombres, soplando nubes que les empañara la vista y el oído. Entonces, en ese orden de ideas, las nubes pareciera que nos transmiten un mensaje y para dialogar con ellas es preciso mirarlas. Abro cita. Desesperados como aquellos sedientos que ven el agua y no pueden asirla, corremos junto a los blancos potros que nacen de la pipa con rumbo a la llanura desilvanada de menesterosos ojos. Al final de mi lectura no pude ser como esa niña que atrapa la nube en una botella, porque Julio Solís ya los había dibujado en un libro. De este modo hago una invitación a acercarse a estas maravillosas nubes, porque para mí el libro cambia de forma en cada lectura. Quiero cerrar el comentario del asunto de las distintas nubes. Johann von Goethe, conocido sobre todo por el Fausto, una novela muy interesante, escribió un diario de campo que se llama El juego de las nubes, que es muy interesante porque era un texto literario en realidad, pero los científicos tomaron esas observaciones que él hacía para empezar a estudiar más profundamente las nubes. Y hubo uno en particular que se llamó Luke Howard, quien fue considerado el padre de la nefología. La nefología es la ciencia que estudia las nubes, y este camarada Howard fue quien categorizó precisamente a las nubes por sus tamaños, por sus formas, por cómo se precipitaban en lluvia, ¿no? O en nieve o en granizo, ¿no? También eso tiene mucho que ver, ¿no? Así que las nubes juegan también un papel fundamental dentro del clima. Quiero leerles esta parte que se llama Voz de Nube, y dice: y en nuestros velos, tiene un epígrafe que dice: y en nuestros velos lo levantamos hasta el empirio que festonamos de blanco tul, de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Swanji soñó que era una mariposa y que batía sus alas en las nubes, que adopta formas de hierba al viento, o nubes de río que se vuelven como escamas de pez, o nubes de secano que no se riegan y anhelan la forma llovediza. Mas cuando del sueño volvió, no supo si eran nubes de torrente o serpientes de agua que espuman, ni si sus ojos eran suyos o de la mariposa. Estampada contra un cielo que temblaba de agua o sol o de relámpago, vi liebres saltar entre las estrellas, y en las corrientes cristalinas que chocaban contra lacerados rostros de marinos exiliados a violáceos mares, donde peces plateados ríen maléficamente cuando escapan de oxidadas atarrayas o de viejos arpones sucios de la sangre de la ballena. Y vi también una mano escribir un poema, y mientras el lápiz con arrogancia se arrastraba, la boca de la aurora se abrió y vomitó vacas y caracoles que llegaron a mis pies. Un turbio ladrido me perforó, una parvada de céfiros me persiguió, y fugitiva tuve que esconderme detrás de un copal. Extendí mis alas y descubrí que detrás del Mactumatzá ebrio me miraba el sol, y con furor me empezó a acechar.
Temerosa me escondí en las nubes y náufraga llegué a San Cristóbal de las Casas. Pequeña fui entonces, y una niña de Sinacantán me tomó con sus manitas, me untó en sus ojitos. A ni una de las dos nos atrapó el sol. Algo anda mal en el ruido de la lluvia. El agua fluye con pena. El trueno cae temeroso y un fétido olor brota de la grana. Ay, con voz de podrida fruta o narcótica hierba, vino, como un signo espectral entre las olas de vino. Y la sombra fue más sombra entre la niebla. Somos como tallos recién nacidos y nos hiere el viento. Cae el agua y nos hundimos en el florido espanto. En este instante, como una grafía sobre blancas planicies, me derrumbo en los glaciares y en las alamedas. En este momento mi vaporosa vida concluirá y los cielos que conquisté se despedazarán entre torrenciales. Los árboles inclinarán sus copas, las bestias evocarán mi sombra. La luna mirará el mar y enterrará su costilla. La ternura se pegará un tiro en la cabeza. La ola batida de gaviotas se desplomará y el faro se arrancará a la luz. Pero, oh, mi tribulación será ligera a la vista de los hombres. La Universidad Autónoma de Chiapas otorga el presente reconocimiento a Julio Solís por su participación como presentador del libro de su autoría, Desde las Nubes, en el marco de la 10ª Feria Internacional del Libro UNACH 2023.